Amigos, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo ante la Asamblea de las Naciones Unidas de manera reiterada que República Dominicana y Haití no están en guerra y que se acogerán al diálogo con respecto a lo del canal que se construye en el vecino país. Mientras tanto, Estados Unidos animó a la República Dominicana y Haití a llegar a un acuerdo lo antes posible. También, amigos, Joel Santos, ministro de la Presidencia, dice que Haití tiene su propia estrategia, pero que la República Dominicana defenderá su integridad. Esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster. Y que estamos en las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de nuestras consultas de manera directa. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter, @consultapar, Facebook, Consulta Participativa, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. También, amigos, agradecer a todos ustedes que nos sintonizan en día domingo, día de familia, a esta hora, hora de almuerzo familiar. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo ante las asambleas de las Naciones Unidas que reafirmaba el derecho que tiene esa nación al uso de los recursos hídricos binacionales. El primer ministro de Haití ratificó que se acoge a los convenios y al derecho que tienen ambas naciones para hacer uso de los recursos, lo que viene a confirmar, seguro entendidos en la materia, lo que se venía hablando de que el gobierno sí conocía de la construcción del canal y el gobierno sí apoya la construcción del canal y el gobierno defenderá el uso de los recursos hídricos del río Masacre. Ariel Henry fue enfático en decir y señalar que la República Dominicana y Haití no están en guerra y que estaba dispuesto y abierto al diálogo y a acogerse a lo que podríamos decir, según sus palabras, al derecho internacional o al arbitraje internacional sobre este asunto. No es un secreto porque días anteriores, el jueves pasado, el ministro de Agricultura de Haití habría dicho y ratificado que el canal tenía respaldo del gobierno y que no había ni existía ningún documento donde el gobierno haitiano apoyara la decisión del presidente de la República Dominicana de cerrar la frontera. Hay, amigos, muchas opiniones encontradas al respecto y realmente esto se veía venir, lo de la ratificación por parte del ministro ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, de que ratificaba el derecho de Haití a utilizar los recursos hídricos binacionales. Amigos, mientras que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, animó a los gobiernos de la República Dominicana a llegar a un acuerdo sobre el río Masacre cuanto antes posible. Las declaraciones de Blinken fueron ofrecidas en Nueva York, donde se celebró una reunión
sobre cómo abordar la urgente situación de seguridad de Haití. El funcionario pidió que mientras las partes lograran un acuerdo, se cree una excepción humanitaria que permita la entrega de alimentos y suministros médicos a la vecina nación. Y dijo, para que la ayuda fluya donde se necesita, para que las condiciones que los haitianos necesitan les sean suplidas, para poder mejorar, para que se haga posible un diálogo político crucial, sabemos fundamentalmente que la situación de seguridad en esa nación debe estabilizarse. El secretario de Estado de Estados Unidos indicó que su país apoya el envío de una fuerza multinacional a Haití y que se encuentran en espera de escuchar los resultados obtenidos de la visita de Kenia a esa nación. Mientras el ministro de la presidencia de nuestro país, Joel Santos, afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader continuará con su estrategia respecto a la situación con la vecina nación de Haití y que defenderá la integridad del territorio dominicano. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les invitamos que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Janet Toribio Acosta, cardiólogo, pediátrico, intervencionista. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta una amiga colaboradora de consulta participativa desde sus inicios. Nos referimos a la doctora Janet Toribio Acosta, pediatra, cardiólogo, intervencionista. ¿Y qué podemos agregarle a un currículum tan extenso? Vamos a simplemente decirle bienvenida a su programa, doctora. Buenas tardes, encantada de nuevamente estar con ustedes y es un placer para mí, de verdad. Gracias. Y estamos aptos para continuar. Doctora, ya usted ha estado con nosotros a lo largo de 5 años y eso las indica como coproductora de consulta participativa. Bueno, ahí vamos. Sí. Bien, doctora, vamos a comenzar esta consulta con un tema que está ocupando la atención no solamente de los profesionales de la medicina, específicamente de los cardiólogos en la República Dominicana, sino que a nivel mundial, fundamentalmente en países desarrollados y países en vía de desarrollo que tienen y manejan mucha cantidad de visitantes. Doctora, nos referimos al tema de las muertes súbitas de niños y últimamente la gran preocupación de adolescentes. Díganos, doctora, muerte súbita en niños y adolescentes. La muerte súbita en niños y adolescentes o el paro repentino es algo que realmente no es común. Pero el CDC de Estados Unidos reporta que más de 2,000 jóvenes deportistas y niños mueren en Estados Unidos a causa de ese tipo de muerte. Jóvenes hasta los 25 años. Realmente sí es un problema porque uno solo que fallezca es importante. Entonces sí hay que darle importancia. Doctora, ¿qué puede? Sabemos que hay en los deportes extremos
una persona joven pues está en el riesgo de una muerte súbita. Pero ¿qué realmente puede provocar una muerte cardíaca súbita en una persona joven, una persona 18, 19, 20 años, que no esté practicando deportes extremos? Fíjate, realmente la muerte súbita se puede dar en deportistas, pero también en niños o en jóvenes que no necesariamente que practiquen deportes organizados. Se da en cualquiera, porque cada niño de eso o cada joven de eso tiene alguna parte que practicar por ejemplo, en los ejercicios, en los entrenamientos que dan en el colegio, en la gimnasia, y muchos de ellos no mueren necesariamente durante el deporte, sí una gran mayoría, pero muchos de ellos mueren en reposo e incluso durante el sueño. ¿Qué puede provocarlo? Eso son en su gran mayoría la primera causa, es un defecto estructural del corazón y heredado. Es el engrosamiento del músculo cardíaco por una miocardiopatía hipertrófica. ¿Y en qué consiste la miocardiopatía hipertrófica? El músculo del corazón, de las cavidades inferiores del corazón, se engruesan, esas fibras se van hipertrofiando, se van engrosando. Y en un momento dado, con ejercicio, ocurre que tapan el tracto de salida, sobre todo del lado izquierdo, y entonces provocan un trastorno del ritmo y una frecuencia cardíaca muy elevada y pueden ocurrir la muerte súbita. Esa es la primera causa. En segundo lugar, tenemos las anomalías coronarias, que muchos niños nacen con una anomalía coronaria en la salida de las coronarias, o sea, cuando el corazón tiene una conexión mala de las coronarias, o sea, anormal de las coronarias, a veces una coronaria única, a veces son las dos coronarias, pero una pasa entre los dos vasos principales, entre la aorta y la pulmonar, y durante el ejercicio, esos niños nacen y al principio no tienen ningún síntoma, pero ya después que crecen, que se hacen grandecitos, justamente en el deporte, fluye poca sangre cuando se obstruye una en ese momento, no por nada que la está obstruyendo, sino que hay una compresión de la misma que le provoca poca sangre que llegue a los ventrículos, y eso mismo provoca una arritmia, una taquicardia grande, y pueden fallecer. Esa sería la segunda causa. Y la tercera son los trastornos del ritmo. Hay niños que también son genéticos y hereditarios, niños que nacen con el síndrome de QT prolongado. Eso consiste en que la repolarización, el descanso del corazón, está más largo de lo normal. Entonces, esos niños, cuando se someten a anestesia o hacen ejercicios de alto rendimiento, pueden desencadenar una taquicardia que primero es de la parte de abajo ventricular y termina como en un helicoide, termina en taquicardia helicoidal. Y eso es sencillamente los ventrículos no siguen funcionando para nada. Hay un paro inminente. Y así una serie de otro tipo, por ejemplo, el Ward-Parkinson-White, que es un cordón de más en el sistema de conducción que puede provocar taquicardias importantes, y una serie de otras patologías, pero la mayoría, en su gran parte, la gran mayoría son genéticas y heredadas. Pero una pregunta que nos asalta a la doctora pediatra, cardióloga, de una experiencia probada. Doctora,
estas muertes súbitas, por estas posibles causas que usted señala, y cuando el adolescente, el joven que fallece de muerte súbita, nunca ha sido tratado cardiológicamente, pudiera ser que este joven al nacer o en su periodo de niñez, de infancia primaria, no fuera debidamente tratado cardiológicamente por su cardiólogo pediatra? Lo que pasa es que aquí hay no hay esa costumbre de llevar, me refiero a los niños, tú sabes, a niños de escasos recursos, que no hay esa costumbre de hacerle un examen. Y ahora últimamente es que se está usando que los deportistas todos acuden a la consulta en busca de una buena evaluación, porque alguna señal en algún momento esos niños dan. Si hay una miocardiopatía hipertrófica, tanto eléctricamente, tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, se nota. Si hay un trastorno del QT que esté prolongado, de alguna manera le da uno la señal. Uno en el electro lo puede notar. Las coronarias anormales, esas sí son más difíciles, porque de repente te llega, o sea, te toca un cardiólogo que no está acostumbrado a ver las coronarias y esas son más difíciles de verlas por eco y de vez en cuando se le puede pasar desapercibida. Y así esa serie de patologías en algunas ocasiones pasan desapercibidas. Si la miocardiopatía no se ha detectado de pequeñito, la tiene ahí inminente. Y por eso es importante hacer al pediatra le toca hacer una historia clínica exhaustiva, bien detallada. Incluso la historia no solamente del paciente en sí, sino la historia familiar de los hermanos, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de todo el mundo, del padre y la madre sobre todo. Es importante la historia familiar. Doctora, pudiera ser que uno de estos niños o de estos adolescentes muertos de manera súbita estuvieran padeciendo una bradicardia desde la niñez. Realmente no es bradicardia, bueno, sí hay, acuérdate que hay trastornos del ritmo que son bloqueos completos desde el nacimiento. Incluso yo he tenido muchísimas señoras que las sigo y muchísimos niños que los sigo desde el nacimiento, porque hay personas, hay mujeres que tienen un trastorno de las plaquetas o que tienen un trastorno y que nacen los niños con un bloqueo AV completo desde que nacen. Entonces esos niños, desde que nacen a veces hay que ponerle marcapasos. Entonces, pero la bradicardia es ahí solamente que se ve. Si no, se manifiestan con taquicardia. Doctora, hemos visto recientemente, vimos en Estados Unidos con personas más o menos cercanas a una familia dominicana, vimos en La Vega, vimos aquí en la ciudad, muerte súbita en jóvenes, eh, por lo menos los últimos tres casos, tres jovencitas, tres muchachas jóvenes que murieron súbitamente. ¿Hay alguna señal de que el sexo, de que su condición de mujer, pues pueda pueda sufrir una muerte súbita más que en el sexo masculino? Realmente no. La muerte súbita incluso es predominante ligeramente en hombres que en mujeres. Pero claro, en cualquiera puede ocurrir. Incluso ha sido un problema porque tú sabes que aquí lamentablemente no se usa la necropsia y deberíamos tratar de implementar
la necropsia, para hablar con sentido lógico. Hasta que no hagamos eso, lo único que nos toca es quedarnos con las elucubraciones y ya, ¿entiendes? O sea, yo entiendo que alguna señal debieron haber dado, si es posible. Lo que pasa que cuando es el joven que está en el medio, tú sabes que a veces ellos tienen un dolorcito de pecho y no se lo dicen a nadie porque creen que eso no es nada. Y eso del dolor de pecho o en cualquier momento que hayan sentido falta de aire o un desmayo que tuvieron, si eso no es mortal, nadie le pone caso. O van y lo llevan y realmente si no le encontraron nada, no consideran. Eh, es importante de cualquier manera lo que te dije, una buena evaluación exhaustiva por el pediatra y en el adolescente sobre todo. Y mire, eso que usted señala es tan cierto, doctora Toribio, porque estos jóvenes de hoy, el asunto de necesito mi espacio, poca comunicación, mucha independencia, Eso es y todo. estos males cardíacos no es como un defecto físico que de repente comienza a cojear un muchacho o algo. Es muy difícil porque teníamos esa pregunta, que de qué manera un padre, un tutor se puede dar cuenta, cuál señal podría indicarle a alguien sin que se comunique el que lo está padeciendo, de que puede estar teniendo un problema cardíaco. Eso ha terminado con todo en la sociedad. Realmente el hecho de que los jóvenes de hoy creen que son autónomos y que nadie se puede meter con ellos y que papá y mamá no participan en esto. Hoy, sin embargo, el único que yo vi que llegó fue un muchacho joven que llegó y que dijo que le dolía el pecho durante el ejercicio. Yo me imagino que por todo esto que está pasando, que se atrevió a decirlo. Porque después, yo te digo que realmente esa es una situación muy fea, es muy doloroso eso. Y lo que deja una muerte súbita en el entorno familiar, eso es catastrófico, de verdad que sí. Eso no, en la comunidad y en todo el mundo. Eso es catastrófico. Entonces, no hay forma de que uno pueda ayudarlos porque ellos no se dejan ayudar. Doctora, ¿se puede prevenir la muerte súbita en los jóvenes? Hay algunas formas de prevenirla. O sea, si el paciente, si la persona o el joven dijo que en algún momento le duele, digo, lo heredo familiar es lo más importante. Si se sabe que viene de una familia que tienen, por ejemplo, que padecen los trastornos del ritmo, el QT prolongado o un Ward Parkinson White que hay dentro de la familia, o que sufren de una miocardiopatía hipertrófica. Y si no, cuando el joven refiere que le duele el pecho, que le falta el aire, en algún momento se desmayó, y una buena evaluación es más posible, o sea, no en todos es posible de detectarlo, pero es más posible detectarlo en ese tipo de jóvenes. Entonces, lo que hay es que aconsejarle a los padres, que de hecho Estados Unidos no está de acuerdo con que hagan una evaluación masiva a todos los deportistas ni a todos los pacientes. Sin embargo, ellos mismos sugieren que a ese tipo de personas, eh, incluso a nosotros nos están llegando todos los niños últimamente, me lo encuentro muy bien, que lo lleven a todos para buscar algún dato. Por lo menos en el electro, a veces el electro no demuestra todo, pero en el electro, en la mayoría de las ocasiones, o, o en el eco, uno nota algo de alguna manera. Doctora, vamos a una pequeña pausa. Doctora, hablábamos de la independencia de la juventud de hoy
y de la no comunicación. La juventud de hoy se comunica mucho a través de WhatsApp, las redes sociales todas, pero a lo interno, en el hogar, con los padres, con los tutores, muchas veces los amigos saben lo que está haciendo nuestro hijo o nuestro Todo. nieto y nosotros no. Y los padres están, Exacto. no Doctora, saben. ¿qué papel pudieran estar juzgando es las sustancias tóxicas en la muerte súbita cardíaca? ¿Y cuáles de estas sustancias serían las más letales y las más dañinas al corazón? Tú sabes que realmente, sin que la gente se ofenda, tú sabes que los jóvenes y adolescentes ahora están usando mucha juca que es mortal, porque el contenido de eso se supondría que debe tener una cosa y tiene otra realmente. Al, al tabaco que contiene, a la sustancia para inhalar que contiene eso, le echan benceno, que es mortal completamente. La cocaína también está a la orden del día. Incluso lo que comentábamos tú y yo ahorita, el fentanilo, que ahora está al alcance de mucha gente, porque se lo roban a sí mismo de los hospitales y pueden en cualquier momento llegar a las manos de un joven. Entonces, esas sustancias definitivamente son mortales. Eh, uno, estamos ya, tú sabes, es lo que decíamos, lo que comentábamos, que uno no puede ni siquiera darse cuenta de lo que está haciendo su hijo fuera de uno. Lo sabe todo el mundo y uno no lo sabe. Entonces, esa es una situación muy difícil realmente. Doctora, ¿el fentanilo está médicamente al alcance en los hospitales? ¿Se utiliza el fentanilo en los hospitales Claro que para sí, ciertas patologías? el fentanilo se usa siempre en todas las cirugías de corazón, en todas las cirugías que son de cirugías de grandes, que hay que dormir bien al paciente, y se usa incluso en goteo en pacientes operados de corazón abierto en las primeras horas. Eh, y está a la disponibilidad. Eh, tú sabes, yo no quiero acusar, pero realmente cualquier persona que en ese momento quiera tomar de la vitrina un poquito de fentanilo y llevárselo, es posible que lo haga. Entonces, el fentanilo está disponible en todos los hospitales. Bueno, doctora, como estamos viendo, vimos una noticia recientemente titulada de esta forma: en fentanilo arrasa en los Estados Unidos. O sea que realmente este medicamento, por así decirle, pues parece que está ya en manos de cualquiera y en manos peligrosas, manos de jóvenes que no conocen realmente los efectos secundarios y cuán letal puede ser y cuán dañino para el sistema cardíaco, cardiovascular de las personas. ¿Tú viste la muerte de Michael Jackson? Que fue con la leche blanca, que le pusieron la leche blanca de Michael Jackson, que era ¿cómo es que se llama? Ahora no me acuerdo, que era un anestésico. Era así, era un anestésico, sí, sí, no me Ese acuerdo también. fentanilo es un anestésico. El fentanilo es un anestésico. Es un anestésico, ese fentanilo, tan potente como ese otro que usó Michael Jackson, tan potente Bueno, como ese. bueno, doctora, ahí hay que decirlo y repetirlo incansablemente. Los padres tenemos que tener ojo pelado, como dicen popularmente, abrir los ojos, trabajar y seguir los cambios
de aptitud, los cambios que pueden presentar nuestros hijos de manera súbita, valga la palabra, porque realmente es difícil, es muy difícil, doctora, detectar que un joven esté metido en estos asuntos de sustancias tóxicas. Doctora, pero vamos a una parte porque tenemos una persona con una encomienda. A esta persona le hicieron un ecocardiograma fetal. Es cercana a nosotros y esto le ha transformado la vida porque parece ser que se ha detectado algún problema cardíaco en el feto. ¿Es esto posible con un ecocardiograma fetal detectar enfermedades cardíacas en el vientre de la madre? Claro que sí, yo misma lo hago. Yo hago ecocardiografía fetal, la primera que introdujo el ecocardiograma fetal aquí. Sí, es posible. Los defectos, no importa lo pequeño que sean, uno puede detectarlo. Dependiendo del que le diagnosticaron a ella, hay que ver cuál sería. Incluso yo diagnostiqué, bueno, yo he hecho muchísimo diagnóstico. Yo tengo haciendo eco fetal desde antes del 2011 y ahora mismo tengo un trabajo que me lo van a publicar en la revista de INTEC de 856 ecos fetales durante 10 años. Claro está que ya yo después de eso tengo muchísimos más, pero me dediqué a publicar esos 856 ecos fetales. El 36% de esos niños venían con un defecto importante del corazón. Cardiopatías desde complejas, como canales aurículo-ventriculares completos, corazón izquierdo, el lado izquierdo del corazón pequeñísimo, hipoplásico, y una serie de patologías más. O sea, doctora, ese es un estudio muy importante, un archivo muy importante. El 36% de estas ecocardiografías fetales dio como resultado la detección de patologías cardíacas en el feto. Y esto nos retrotrae a lo que hablábamos anteriormente, doctora, el asunto de comenzar ya no solamente en el niño, el asunto del chequeo cardíaco y del el ecocardiograma, el electrocardiograma, sino que ciertamente, como usted señala, debe ser una rutina. Debe ser una rutina. Exacto. Desde ahí comenzamos con el diagnóstico prenatal. Eso es tan importante como ver los niños después que nacen. Eso es muy importante, que hay que tratar de incluirle en la cabeza a los obstetras que ese estudio es tan importante como el que ellos hacen del resto del organismo. Incluso madres con, que hablábamos ahorita de bradicardia, madres que diagnosticamos que tenían lupus eritematoso, a todas ellas hay que hacerle un eco fetal, porque si antes de las 18 semanas muestran un bloqueo, uno puede a veces tratar de con esteroides revertirlo. La mayoría de las veces no lo logra, pero hay que estar prevenido para desde que el niño nazca tratar de colocarle el marcapaso. Entonces es importantísimo, el eco fetal es tan importante como el examen que se le hace a los niños después de nacido, desde recién nacido hasta la adolescencia y adultez temprana. Eso me trae la pregunta, doctora. ¿Esto también pudiera ser detectado en el famoso tamizaje neonatal, cualquier tipo de patología cardíaca? Así es. El tamizaje neonatal comienza, los obstetras son los que se ocupan de hacer el tamizaje neonatal en las primeras 12 o 14 semanas. De ahí para allá, a las 18, podemos entrar nosotros haciendo el eco fetal y vamos llevando así. Y cuando uno
cuando se encuentra una patología importante, uno le hace más que un eco fetal. Incluso el eco fetal se hace de las 18 a las 22 semanas, pero a las 30 semanas, 28 a 30 semanas, si uno encontró que la unión de la aorta, del arco aórtico, de la aorta transversa con la descendente está pequeña, uno tiene que volver a citar a esa mamá para volverla a ver, porque hay que descartar ahí una de las patologías más importantes, que es la coartación, la estrechez, la coartación de aorta, o alguna otra cosa que no sea, que bidimensionalmente se vea bien y que haya una diferencia de presión, un gradiente en esa zona, que entonces nos hace pensar en cierre prematuro del conducto arterioso, que si eso pasa dentro del útero, el bebé no vive. Y en muchísimas ocasiones yo he mandado a sacar el bebé antes de la cuenta, claro, madurando los pulmones y tratando de resolver la situación lo más lejito que se pueda. Doctora, y no sé si la pregunta es correcta, si la consulta es correcta, pero de este estudio que usted está o ha publicado de estos 800 y tantas ecografías fetales, ¿cuáles son las patologías más comunes? ¿Tiene que ver esto, la forma de alimentarse, porque le voy a decir, en el gimnasio donde asistimos, yo veo a una madre embarazada joven que a mi juicio hace ejercicios físicos muy fuertes. Entonces, ¿cuáles serían estas patologías más detectadas en ese archivo suyo durante su trabajo en estos 10 años? Al 36%, ¿usted refiere? Sí. Bueno, están la comunicación interventricular, o sea, la comunicación entre las dos cavidades inferiores del corazón, de los ventrículos. Luego están el canal aurículo-ventricular, fue la patología más frecuente en ese grupo, de ese 36%. El canal aurículo-ventricular consiste en un defecto bajo en las aurículas, un defecto alto de entrada en los ventrículos y un aparato valvular AB que algunas veces es bien diferenciado, hay dos válvulas, y otras veces los dos rafes se juntan en el medio con una sola válvula. Entonces, esas madres regularmente eran de edades avanzadas y otras que eran muy temprano, porque claro, las madres para embarazarse tienen que saber incluso que tienen que dejar que madure ese, o sea, ni tan maduro, ni tan de mucha edad, como tampoco demasiado jóvenes. Es importante, incluso definitivamente yo diría que hay personas incluso que están en las edades adecuadísimas para tenerlo, en la pareja de esa persona y la madre, y como quiera, lo que nosotros decimos que a cualquiera se le muere un tío, o sea, cualquiera puede tener una anomalía, incluso pueden haber por mutaciones, porque realmente se sabe que las cardiopatías no son específicamente de un grupo de personas. O sea, las cardiopatías casi nunca nosotros indagando en cuál fue la causa, si estaba muy vieja la madre, si es muy viejo el padre. En algunas ocasiones de esa encontramos que por un motivo de eso, pero después a cualquiera le puede pasar. O sea, es multifactorial. Puede ser genético, que en la familia haya otros hijos con cardiopatías, hermanos, madre, padre, y tíos, radiaciones que reciba la mamá embarazada, medicamentos antivirales que use la madre que no se da cuenta que está embarazada, y sobre todo de esos medicamentos. Medicamentos, por ejemplo, para las infecciones urinarias, que son
en los primeros 3 meses, eso es terrible. Cuando ellas realmente se embarazan, que hacen una infección urinaria y le dan de esos medicamentos, hay que ver porque muchos de esos crean una tremenda cardiopatía. Doctora, ¿y el consumo de alcohol en las madres embarazadas? Porque también Mortal. aquí es común ver madres embarazadas, cervezas, tragos, fiestas, o sea, el consumo de alcohol, el consumo de metanfetamina, el consumo de drogas en madres embarazadas, doctora, ¿cuán Eso es mortal, detectable, cuán mortal. detectables son las posibles patologías en el bebé con madres que no sabemos que son y usan y consumen estas metanfetaminas, el alcohol, principalmente el alcohol como la tetralogía de Fallot, o sea, que está muy asociada al consumo de alcohol, doctora. Eso es mortal realmente. Se sabe que la mamá embarazada debe de tratar de no consumir absolutamente nada de eso. Todo eso está prohibido. O sea, el alcohol, las drogas, ni se diga, le nacen los niños alcohol fetal, que después hacen abstinencia los niños y nacen con cardiopatías importantes que ya se conoce, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, y las que usan metanfetamina, sobre todo los niños con corazón izquierdo hipoplásico. Se supone que las madres usaron, o sea, no en todas, pero se ha demostrado que muchas de ellas usaron medicamentos, o sea, productos drogas. Incluso nosotros tuvimos 4 pacientes recién nacidas que tenían el antecedente de que la mamá era fumadora de juca y nacieron con un tronco arterial común, una patología severa que hay que operarla antes de los 2 meses y que es severísima, que no fácil salen a camino. O sea, eh, y eso ya es sabido, o sea, lo conocemos, que el que toma droga, incluso yo diría que a las mamás que están embarazadas deben cuidarse, no tomar café, si toman Coca-Cola, dejar la Coca-Cola y todo lo que puedan. Y la fumadera hay que dejarla, porque el cigarrillo consume el oxígeno dentro del cuerpo, del organismo, y entonces al niño también le llega, o sea, consume el oxígeno que debe usar el niño. Doctora, se nos acabó el tiempo, te están haciendo señas, pero tenemos tanta pregunta de una madre que al bebé hay que colocarle un marcapaso transitorio. Hay tantas preguntas, pero el tiempo es traicionero. Doctora, un mensajito a estas madres dominicanas y a la juventud dominicana en relación con su corazoncito. Bueno, a las madres dominicanas, con relación a lo que es la adolescencia y los jóvenes, los niños con muerte súbita, yo les diría, señores, acérquense al cardiólogo y háganle una evaluación exhaustiva con electro, con eco y con todo lo que sea necesario. Le tomen su presión, le tomen la saturación, con todo. Y sobre todo, déjame decirte que es importante decir que aquí, lamentablemente, no hay cómo resucitar. Aquí deberíamos tener para entrenar a los jóvenes y al personal completo en una resucitación cardiopulmonar y la colocación. Deberíamos tener eh, desfibriladores automáticos externos para colocarle cuando nosotros veamos una persona que cayó, porque aquí no hay cómo salvarlo. Uno llama al 911 y en ese tiempo se va todo. Y a las madres embarazadas le puedo recomendar que por encima de todo traten de no usar nada de lo que está prohibido, ni drogas, ni alcohol, ni juca, o sea, ni nada de esas drogas. Y
que, bueno, si genéticamente se determinó o hubo algo que salió fortuito así, no hay otra alternativa, que el niño será bienvenido y se les resolverá de alguna manera. Sí, bien, doctora, gracias. Doctora, además está decirle que este es su programa y no nos deje tan solo tanto tiempo, doctora, porque se nos quedan tantas preguntas, tantas inquietudes de madres con los, como hemos estado hablando, con los hijos, jóvenes tan nuevos, como decimos, padeciendo problemas cardíacos y con esto de la triste, fatal muerte súbita. Doctora, Sí. gracias del alma. Gracias, doctor José Pelman, a ti. Gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la doctora Janet Toribio Acosta, pediatra, cardiólogo intervencionista, donde estuvimos consultando sobre las muertes súbitas en niños y adolescentes, solo nos resta darles las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.